alejo y huyo de la presencia de Dios. Entonces dice, ¿qué podemos hacer? Dice, pues, dice Jonás, arrójenme al mar, dice, para que se aplaque la ira de Dios. Y aquellos hombres, ni cortos ni perezosos, tiraron a Jonás al mar y no les importó que Jonás ahí se muriera. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vemos el egoísmo de aquellos hombres por salvar sus vidas también. Y el pobre Jonás fue tirado al fondo del mar y una ballena o un pez grande, dice la palabra, se lo tragó. Y dice que él se sentía desesperado, se sentía como debajo de la tierra, se sentía que Dios lo había matado ahí dentro de aquella cosa que lo había tomado. Y dice que desde el vientre del pez clamó a Dios y ahí Dios le escuchó y ahí dice la ballena lo vomitó porque la ballena pensó que se había tomado quizás algún veneno o algún barbitúrico o algo, pero la cosa es que Dios hizo vomitar a la ballena y salió Jonás todo lleno de algas de dentro de la ballena. ¿Y qué sucede? Salió corriendo a decirle a Nínive que se arrepintieran. Y dice la palabra que el rey se humilló delante de Dios y puso silicio sobre las bestias. No les dieron de comer a los animales. A los niños de pecho no les dieron de comer. Todo mundo estaba en silicio. Todo mundo estaba en quebrantamiento, pidiéndole a Dios misericordia. Y dice que Dios escuchó la oración y fue... Dios se compadeció de Nínive en esa ocasión y no la destruyó, pero sí fue destruida en el año 612 por la mano de Nabucodonosor. Así pues, entonces miremos, amados amigos y hermanos, que Dios no está jugando, Dios está hablando, Dios está diciendo de que Dios trae juicio sobre la nación y si nosotros no queremos entender, entonces lo que va a pasar es que si Dios tuvo misericordia de Nínive, entonces no va a tener misericordia de los Estados Unidos por nuestra flojera, por nuestra maldad, por nuestro egoísmo de corazón, de no querer mirar que estamos haciendo las cosas mal. Así, amados, continuemos en este tema. Dice, los valientes de Babilonia, ya lo dije, correo tras correo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos también. Y dice, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Entonces, ¿qué sucede? Nabucodonosor echó fuera a los asirios, que es Nínive. Nabucodonosor echó fuera a Israel de sus tierras y lo llevó cautivo. Entonces, para que miren, Dios usó a Nabucodonosor contra Nínive. Dios usó a Nabucodonosor contra su pueblo amado, contra Israel. Dice que el santuario de Israel fue destruido y los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, igual que los asirios. Así pues, entonces veamos, Dios no está jugando, vuelvo a repetir. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. O sea, Sión dirá, dice, la violencia hecha a mí caiga sobre mi carne. O sea, ¿sobre cuál? Sobre Babilonia. Y dice, y también la sangre de los judíos caiga sobre los moradores de Caldea, sobre Estados Unidos. Entonces Israel está pidiendo que Dios juzgue a la Babilonia histórica y a la Babilonia moderna profética, que es los Estados Unidos. Recordemos que hoy Babilonia existe con el nombre de Irak. Y Babilonia, Caldea, es los Estados Unidos, EU. Antes se llamaba EUA, que es Estados Unidos Americanos. Ahora por casualidad se llama EU nada más, Estados Unidos. Pero si le damos vuelta al EU, vamos a estar viendo que dice UE, que quiere decir Unión Europea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto ya están alineándose para el gobierno mundial. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. ¿Qué dice el Señor?
yo juzgo tu causa. ¿Quién está diciendo? A los israelitas. Dios va a juzgar la causa de Israel y de aquellos que sufren y lloran en esta nación y que injustamente han sido violentados por cualquier causa, motivo, razón en esta nación, tanto por personas civiles como por personas del gobierno, que injustamente a veces han enjuiciado a la gente, y otros porque, como dice la ley, pues se lo merecen. Pero bueno, eso es otro asunto. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Que dice que Dios levantará el mar de sus depósitos. Dios sacará el mar de sus depósitos. Va a quedar vacío el hueco donde está el mar. El mar se va a venir sobre la ciudad. El mar quedará, las ciudades se llenarán del mar, y dice que las corrientes quedarán secas. O sea, ¿qué sucede? Que Dios levantará el mar, y es lo más probable que el mar de Nueva York, allá en Nueva York, se levantará grandes olas como tipo tsunami y se destruirán la nación, la economía, que es allá donde está la economía. Recordemos que ya hubo el gran derrumbe de las Torres Gemelas y ahí sucedió. Entonces, pero Dios tiene un juicio para Nueva York profetizado, y tiene un juicio para California profetizado, y tiene juicio sobre toda la nación. Tenemos escritos de profecías que Dios nos ha dado desde el año 92, 93, 95 acerca de profecías que iban a suceder para este país, y nosotros ni siquiera sabíamos qué iba a pasar, pero Dios nos estaba diciendo lo que iba a pasar, y lo hemos estado mirando a través de los días que han pasado y de los años. Así pues, amados, tengo que reconsiderar de que en realidad hemos fallado, no hemos hecho lo recto delante de Dios, y tenemos que rendirnos a Dios, tenemos que pedir perdón. Nosotros somos polvo, señores, por favor, entendamos esto. Somos polvo, vamos a ser destruidos en cualquier momento si no buscamos a Dios. Amados, no es justo que por no usar la cabeza, por no usar el corazón, por no humillarnos, quedemos abatidos, desolados, destruidos debajo del mar y enjuiciados con lo que viene, porque usará Dios asuntos terribles sobre la tierra, y viene en juicio no solamente sobre Estados Unidos, viene en juicio contra muchas naciones, porque si usted puede mirar, las naciones todas se han corrompido. Por lo tanto, Dios ya tiene hasta la cabeza el pecado de la gente. Ya quiere Dios que la tierra vomite a sus habitantes, en pocas palabras. Ahora vamos a ver. Dice: y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin orador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones, gruñirán. En medio de su calor les pondré banquete, y haré que se embriaguen, para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. Entonces, ¿qué sucede? Sucederá, como en el tiempo de Belsasar, que estaban embriagándose, y ahí llegó Dios y mandó a Ciro y a Darío, y fue quitado el reino de Babilonia y pasado a los medos y los persas, y ahora estos mismos medos serán usados para esta nación, contra esta nación. Así, amado, yo creo que ya me tengo que retirar por un momento, y solamente me resta decirles que tengamos cuidado, porque dice que Dios, en medio del calor, en medio del banqueteo que tengan las personas y el mismo gobierno, en medio de ese banqueteo vendrá Dios, y entonces tomará el control y su ira se descargará sobre la nación. Así, amados, solamente me resta decirles que busquen a Dios con todo su corazón. No me cansaré de decirles. Si no me quieren escuchar, no lo hagan. Pero yo libre soy de su sangre de ustedes. Porque con tiempo
Conforme Dios me da las palabras, yo se las doy a ustedes. Conforme el consejo de Dios llega a mi corazón, yo lo reparto a ustedes. ¿Qué puedo hacer si yo también necesito de Dios? Entonces, amados, por favor, pongan cuidado de su vida, de sus familias. Apoyen la obra de Dios. No critiquen la obra de Dios. Somos simples misioneros que estamos diciendo las palabras que están escritas en la profecía. No son nuestras palabras. Por favor, entiendan esto, amados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima.